La desnutrición es un problema que afecta al 15-40% de los pacientes con cáncer y esto afecta negativamente a su calidad de vida. Aunque actualmente los tratamientos para el cáncer han mejorado mucho la supervivencia del mismo, esto no ocurre lo mismo con el tema de la nutrición del paciente oncológico. Los consejos nutricionales al diagnóstico de la enfermedad durante el proceso y al finalizar son muy importantes para evitar la desnutrición. Se recomienda realizar una dieta variada, cocinada de forma sencilla, evitando alimentos picantes y especias. Se recomienda también repartir la comida a lo largo del día en varias tomas, un desayuno, una media mañana, comida, merienda, cena y recena. Hay que evitar saltarse ninguna comida y hay que elegir alimentos muy nutritivos como la leche, el aceite de oliva, el huevo, la repostería hecha en casa y si no toleramos la carne la podemos sustituir por pollo, por huevos y hay que evitar bebidas estimulantes como son el café, el té, la Coca-Cola y evitar las bebidas alcohólicas. Si las comidas no le saben a nada, usted puede añadir ciertas especias como el tomillo, el orégano, el queso rallado. Usted puede modificar la textura de los alimentos y si es necesario enriquecerlo, puede añadir quesitos, puede añadir clara de huevo, puede añadir leche, nata. Evite los alimentos que le producen asco o repugnancia, evite los fritos, evite los alimentos muy condimentados. Tiene que intentar beber fuera de las comidas. Es conveniente que tome los alimentos a temperatura ambiente para que disminuya el sabor de los mismos. A su vez es conveniente que descanse después de la comida y que se mantenga sentado sin tumbarse. Evite alimentos de consistencia dura como el pan, biscotes, galletas, verdura cruda, frutos secos. Es importante que evite alimentos ácidos y picantes. Es importante también que tome los alimentos a temperatura ambiente y que haga una hidratación adecuada, en torno al 1,5 litros de agua al día. Evite alimentos muy condimentados y picantes. Utilice técnicas de cocinado sencillas como cocción, plancha, vapor. Evite alimentos muy condimentados y picantes, utilice técnicas sencillas para elaborar sus alimentos como la cocción, plancha, vapor, papillot. Evite alimentos con gas. Si la leche no le sienta bien, puede usted tomar yogures, leche sin lactosa o leche de almendras. Y en caso de diarrea hay que reponer las pérdidas de líquidos. Lo puede hacer con caldos desgrasados, con infusiones con azúcar y también con bebidas comerciales como el Isostar o Aquarius. Evite los alimentos muy condimentados y picantes. Utilice alimentos ricos en fibra como la legumbre, la fruta, la verdura. Es muy importante una hidratación adecuada y, si es posible, un programa de ejercicio físico. La disfagia es la dificultad para tragar de una forma eficaz, es decir, de una sola vez y segura, sin atragantarse. Este problema puede aparecer en enfermos con cáncer, en enfermos con enfermedades neurológicas como el Parkinson, como la enfermedad de Alzheimer y también en ancianos. Si una persona tose al comer, le cambia la voz o tiene dificultad para respirar después de comer o incluso tiene infecciones respiratorias de repetición, esto pueden ser síntomas de alarma de disfagia. Esto ocurre porque el alimento pasa a la vía respiratoria. También es importante que nos fijemos si el paciente tiene restos en la boca después de acabar la comida. Es importante que se repartan las comidas en pequeñas cantidades y varias veces al día. Desayuno, media mañana, comida, merienda, cena y recena.
No debemos invertir más de 30 minutos en cada comida y es importante que se realice en un ambiente tranquilo y sin distracciones, sin ver la televisión, etc. Si necesita ayuda para comer, la persona que va a colaborar ha de situarse por debajo de la persona que está comiendo, porque la cuchara debe venir desde abajo y no desde arriba. El paciente nunca debe tener la cabeza estirada, porque esto puede favorecer el paso de alimento a la vía respiratoria. Es importante usar cucharas más pequeñas, y si el paciente tiene dificultad para tragar, puede doblar la cabeza hacia adelante, bajarla, porque esto va a facilitar la deglución. El paciente tiene que estar con el tronco erguido, nunca se debe alimentar tumbado en la cama y una vez finalizada tiene que mantener en esta posición erguido durante 15 minutos. Asimismo, es fundamental realizar una adecuada higiene dental. Hay que evitar los líquidos finos como el zumo, el agua, las infusiones, porque es fácil que pasen a la vía respiratoria y esto lo evitaremos utilizando espesantes. A su vez, en cuanto a la temperatura, utilizando alimentos fríos o muy calientes se tragarán mejor que a temperatura ambiente. A su vez, las gelatinas no son muy recomendables porque cuando se introducen en la boca se convierten en líquido y también tienen posibilidad de pasar a la vía respiratoria. No utilizaremos pajitas ni beberemos con vasos altos y dejaremos un tercio del contenido del vaso para evitar que sea un volumen importante. A su vez también evitaremos alimentos que suelten líquido al morderlos como los gajos de la naranja. Los espesantes son un complemento muy importante para modificar la textura de los alimentos y podemos llevar a los alimentos líquidos a 3 texturas diferentes: textura miel, textura néctar y textura pudín. Consuma los alimentos a los que está acostumbrado y cocínelos de forma habitual. Es importante que si va a utilizar carne, primero la trocee, la triture y después añada el resto de elementos, porque de esa forma vamos a evitar las fibras que luego le pueden dar problemas. Por otro lado, es importante también asegurar una cantidad adecuada de proteínas, y esta es la siguiente: entre 150 y 200 gramos de carne o pescado, 2 claras de huevo o 60 gramos de legumbres. Hay alimentos que tienen más riesgo de atragantamiento, como aquellos con textura fibrosa, como los espárragos, la piña, la lechuga, aquellos que tienen pellejo, como las legumbres y las uvas, aquellos que tienen 2 consistencias, como los yogures con fruta o la sopa de fideos, y aquellos alimentos duros o crujientes, como los biscotes, el arroz, etc. Es importante tomar 3 piezas de fruta al día y 3 raciones de lácteos. También tener en cuenta el volumen total de alimentos para que pueda ser ingerido y, si el paciente tiene problemas con la sensibilidad a la temperatura, probarlo antes de dárselo. Podemos modificar la consistencia de ciertos alimentos, como por ejemplo si tenemos purés de frutas muy espesos, les podemos añadir zumo de frutas, o en otros purés les podemos añadir por ejemplo patata para aumentar la consistencia. Por otro lado, tenemos que tener cuidado con las especias para que no aumenten demasiado el sabor, porque en los purés aumenta mucho la concentración del mismo. Para aumentar el aporte proteico podemos añadir leche entera, leche en polvo desnatada, frutos secos molidos, claras de huevo y yogur. Para aumentar el aporte calórico de un alimento podemos añadir mantequilla, mermelada, nata, miel, cacao en polvo, tomate frito y aceite de oliva.